A continuación, vamos a pasar con la siguiente presentación a cargo de Héctor Hernández Álvarez. Él es, eh, él es arqueólogo, doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Sus líneas de investigación son los estudios de género en arqueología, los grupos domésticos mayas, la etnoarqueología, la arqueología de las haciendas yucate- yucatecas y la prospección arqueológica mediante técnicas digitales. Ha dirigido proyectos de investigación en la Hacienda San Pedro, Cholul, la zona arqueológica de Chacmultún, el rancho Ogonil y el sitio prehispánico de Chabut, todos en Yucatán. Sus más recientes publicaciones son el libro Las mujeres mayas de la época prehispánica, Identidad y Prácticas Culturales, publicado por la Universidad Autónoma de Chiapas, y los artículos Landscapes with Bees, Beekeeping at Hacienda San Pedro Cholul, Yucatán, México, publicado en la International Journal of Historical Archaeology durante el 2023. Por favor, ¿podrías, Héctor, proyectar tu presentación? Bueno, buenos días acá en América, todos los colegas y las colegas en Europa, buenas tardes. Yo les voy a hablar de este trabajo que se llama Pioneras del Mayab, un legado femenino en la arqueología maya, que habla un poquito sobre las mujeres que llegaron a Yucatán y mujeres yucatecas y mexicanas que han emprendido trabajo sobre la arqueología maya y que nos han dejado un legado de diferente índole. Desde el siglo XIX, diferentes mujeres viajeras, exploradoras y arqueólogas han desempeñado un papel fundamental en el estudio de las antiguas culturas de México. Apasionadas, tenaces y comprometidas, estas investigadoras, ya sea como colaboradoras de hombres ilustrados como académicas en pleno derecho, contribuyeron significativamente al desarrollo de la arqueología como disciplina científica. En la península de Yucatán, su labor fue particularmente relevante. Mujeres provenientes de distintos contextos culturales y profesionales se dedicaron a documentar los vestigios de la civilización maya, revelando al mundo la riqueza de sus ruinas, pinturas murales y expresiones artísticas. Algunas de ellas fueron artistas y fotógrafas que recorrieron las antiguas ciudades registrando signos enigmáticos y escenas que reflejaban las creencias, aspiraciones y preocupaciones de una cultura ancestral. Otras, como arquitectas, museógrafas, epigrafistas y arqueólogas, sentaron las bases para el estudio sistemático y científico de los mayas peninsulares. Este trabajo se propone rendir homenaje a aquellas mujeres pioneras que dedicaron parte de su vida a desentrañar los misterios de la cultura maya. A través de una revisión crítica de sus trayectorias y aportes, se busca revalorar su legado y reconocer su influencia en la consolidación de la arqueología mesoamericana. En este sentido, el presente estudio constituye un esfuerzo por visibilizar sus contribuciones y por comprender el impacto que tuvieron en la construcción del conocimiento arqueológico contemporáneo. La selección de figuras femeninas abordadas en este estudio responde al impacto de sus contribuciones en el campo de la arqueología mayista, así como al legado de obras originales que han enriquecido de manera sustancial el estudio de la cultura maya prehispánica en la península de Yucatán. Desde esta perspectiva, orientada a reivindicar el papel de las mujeres en la construcción del conocimiento sobre el pasado, se propone un recorrido sintético por las trayectorias de aquellas pioneras que, desde distintas disciplinas y enfoques, emprendieron exploraciones y labores de documentación en el área maya. Las pioneras de la exploración arqueológica en México y el área maya. El trabajo está basado en la labor de 17 mujeres que en distintos momentos a lo largo de un siglo contribuyeron de manera significativa al estudio y práctica de la arqueología en el área maya. Su legado como viajeras, exploradoras, historiadoras del arte, dibujantes y arqueólogas se encuentra plasmado en publicaciones que documentan sitios ubicados en la península de Yucatán, la selva lacandona de Chiapas, el norte del Petén de Guatemala y la región centro-occidental de Belice. A partir del análisis de sus trayectorias, se identificaron dos grandes periodos de actividad en campo. El primero, comprendido entre 1874 y 1924, se caracteriza por la presencia exclusiva de mujeres viajeras y exploradoras, cuyas observaciones y registros iniciales sentaron las bases para futuras investigaciones. El segundo periodo, entre 1924 y 1971, marca la incorporación de arqueólogas, historiadoras del arte, una viajera exploradora y una historiadora, así como el surgimiento de la primera generación de arqueólogas formadas en Yucatán. Este recorrido busca reconocer y visibilizar
el papel de estas mujeres en la construcción del conocimiento arqueológico sobre la civilización maya, así como valorar sus aportes en un contexto histórico que en muchos casos les fue adverso. Cabe destacar que los contextos en los que estas notables viajeras, exploradoras e investigadoras desarrollaron su labor fueron diversos y estuvieron profundamente marcados por las circunstancias históricas de sus respectivas épocas. En muchos casos, sus motivaciones iniciales respondieron a intereses personales, cultivados en ambientes intelectuales particulares. Otras adquirieron habilidades técnicas como el manejo de la cámara fotográfica, mientras que algunas cursaron estudios formales en arqueología. Sin embargo, en varios casos, su participación en el trabajo de campo y en el análisis de materiales arqueológicos se dio en calidad de colaboradoras de sus esposos y sus aportaciones fueron relegadas a secciones secundarias o posteriores en las publicaciones conjuntas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el estudio de la cultura maya prehispánica abrió nuevas oportunidades profesionales en el sureste de México, particularmente en el ámbito de la arqueología. Este contexto motivó a ciertas mujeres a emprender estudios formales en arqueología en la Universidad de Yucatán, institución que comenzaba a consolidar esta disciplina como una opción académica viable. En este marco, el presente trabajo se propone examinar con mayor detalle las contribuciones de estas pioneras en el estudio del pasado prehispánico, reconociendo su papel en la consolidación de la arqueología como disciplina científica en Yucatán y en el área maya en general. El periodo de las viajeras y exploradoras, 1874-1924. Durante la segunda mitad del siglo XIX, diversas mujeres educadas en prestigiosas universidades y centros de estudio emprendieron viajes y exploraciones arqueológicas en distintas regiones del mundo, motivadas por intereses intelectuales y personales. Estas pioneras se aventuraron a investigar las grandes civilizaciones antiguas con el propósito de desentrañar los secretos de culturas milenarias en territorios que hasta entonces eran poco conocidos por el mundo occidental. En América, durante este periodo, destacan las contribuciones de dos exploradoras británicas al estudio de la arqueología maya, Alex Dixon Le Plongeon y Adela Catherine Breton. Aunque ambas fueron contemporáneas, sus actividades en la península de Yucatán no coincidieron en tiempo. Una diferencia de aproximadamente 15 años separa sus respectivas exploraciones. No obstante, se sabe que en 1904 ambas estuvieron en Nueva York, lo que constituye su único punto de encuentro documentado. Alice Dixon fue fotógrafa y exploradora. Aprendió las técnicas de fotografía y revelado de la mano de su padre antes de llegar a Yucatán en el verano de 1873, acompañada por su esposo, el también investigador Augustus Le Plongeon. Durante más de una década, hasta 1885, Alice participó activamente en exploraciones arqueológicas de sitios como Uxmal y Chichen Itzá, y documentó otros asentamientos prehispánicos como Aque, Mayapán, El Meco, El Rey, así como sitios en el norte de Belice. Además, realizó valiosas descripciones etnográficas sobre la vida cotidiana de los habitantes de la península, de Yucatán y de Belice, las cuales quedaron registradas en su obra Here and There in Yucatán. Uno de los principales méritos de Alice Dixon fue haber participado en las primeras excavaciones arqueológicas documentadas en el sitio de Chichen Itzá. En 1875, junto con su esposo Augustus Le Plongeon, llevó a cabo trabajos en la plataforma de las águilas y de los jaguares, donde recuperaron una serie de objetos de gran valor arqueológico, entre ellos un ejemplar reciclado del conocido chacmol, cuentas de concha del género Spondylus, cuentas de piedra caliza, puntas de flechas elaboradas con sílex y obsidiana, así como cuentas de jadeíta y otras piedras verdes. Una segunda intervención en Chichen Itzá fue realizada por la pareja en 1883, esta vez en la plataforma de Venus. Durante esta excavación, Alice y Augustus emplearon técnicas de documentación visual como la fotografía, realizaron dibujos detallados y registraron minuciosamente en sus notas de campo el proceso metodológico seguido en sus investigaciones. Esta excavación marcó la última participación directa de los Le Plongeon en trabajos de campo en Chichen Itzá y en la península de Yucatán. Adela Catherine Breton fue una destacada viajera, artista y exploradora británica que tras formarse en dibujo, pintura y técnicas fotográficas en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX, emprendió su primer viaje a Yucatán en el año 1900. Desde este año y hasta 1907, Bretón se dedicó al registro minucioso de las pinturas murales, esculturas y objetos arqueológicos en tres sitios claves de la península, Chichen Itzá, Acanqué y Chacmultún. Los dibujos y fotografías realizados en Chichen Itzá y Acanqué se conservan hasta hoy, mientras que las copias de los registros de Chacmultún permanecen extraviadas. Uno de los aspectos más distintivos de su trabajo fue su meticuloso interés por el color.
Bretón se esforzó por reproducir con la mayor fidelidad posible la paleta cromática de esculturas, frisos y muros pintados, correspondientes al periodo clásico temprano en Acanqué y al clásico tardío terminal en Chichén Itzá. Por ejemplo, en el friso de la fachada norte de la estructura 1 de Acanqué, Bretón documentó en color representaciones de un personaje antropomorfo, un felino, un mono araña, un mono aullador, aves y ardillas, entre otros elementos iconográficos. Asimismo, en la estructura 2 realizó un dibujo de 3 pinturas que contenían un total de 4 personajes de pie, acompañados por textos jeroglíficos, los cuales decoraban los muros interiores del edificio. Lamentablemente, tanto la estructura 2 como las pinturas asociadas han desaparecido, lo que convierte los registros de Bretón en testimonios únicos de ese patrimonio perdido. En Chichen Itzá, Bretón realizó un registro detallado de distintos conjuntos pictóricos y escultóricos, entre los que destacan los murales que decoran uno de los cuartos superiores del complejo de las monjas, el cuarto posterior de la parte alta del templo de los jaguares, así como los relieves del templo norte del gran juego de pelota. Gracias a su formación en dibujo y pintura, Bretón también analizó el método pictográfico empleado en los murales del templo de los jaguares, identificando los distintos colores utilizados con precisión y delicadeza, y otro que ejecutó los trazos de manera más impetuosa. La paleta cromática empleada incluye 2 tonalidades de rojo y 2 de azul, 4 tipos de verde, además de amarillo, blanco, negro, morado y varios tonos de café, utilizados para representar la diversidad en el color de la piel de los personajes. Anne Axel Morris, formada como arqueóloga y dibujante, inició su trabajo en Chichen Itzá en 1924. A lo largo de 5 temporadas de campo, participó en el proyecto arqueológico Chichen Itzá de la institución Carnegie de Washington bajo la dirección de Silvanus Morley. Su vinculación con el proyecto se dio a través de las excavaciones realizadas en el Templo de los Guerreros, en colaboración con su esposo Earl Morris y el pintor Jean Charlotte. Los resultados del trabajo de Anne Morris como exploradora y dibujante en el Templo de los Guerreros de Chichén Itzá se encuentran documentados en la tercera sección del volumen de la obra Temple of the Warriors at Chichén Itzá, publicada en 1931, así como su libro Digging in Yucatán, donde ofrece una narración accesible y vívida de sus experiencias en el sitio. Un ejemplo notable de su trabajo artístico se encuentra en el fresco denominado Comunidad Marino Costera, localizado en el cuarto posterior de la parte superior del Templo de los Guerreros. Al momento de su hallazgo, el mural se encontraba fragmentado sobre el piso de la estructura. Morris documentó el proceso de reensamblaje de 58 de las 78 piedras repintadas que conformaban el mural y describió la técnica empleada para rellenar los espacios vacíos con pintura aplicada directamente al fresco, procurando no alterar su mensaje original. Ella misma reconoció que su intervención fue una restauración convencida de haber seguido muy de cerca el original. Anne Axel Morris y su esposo El Morris fueron pioneros en realizar investigaciones arqueológicas de larga duración en Yucatán. Durante su estancia de 13 años, en distintas etapas, aprendieron la lengua maya, recopilaron una extensa colección de fotografías y registros iconográficos de los sitios visitados y documentaron meticulosamente sus hallazgos arqueológicos, así como sus interacciones cotidianas con las comunidades indígenas de la región. Por su parte, Edith Bales Ricketson fue una arqueóloga formada en la disciplina de arqueología y arte, y entre 1923 y 1924 cursó estudios de posgrado en Francia. Durante su estancia en Europa participó en excavaciones en un sitio con ocupación neandertal cerca de Burdeos, lo que le permitió adquirir experiencia en contextos arqueológicos de gran antigüedad. Su vinculación con la arqueología maya comenzó en 1925, cuando fue contratada por Silvanus Morley como secretaria personal durante la segunda temporada de campo del proyecto Chichen Itza, auspiciado por la institución Carnegie de Washington. Fue en este contexto que conoció a Oliver Ricketson, quien dirigía las excavaciones del Caracol y con quien contrajo matrimonio poco tiempo después. En 1926, Oliver Ricketson fue nombrado director del proyecto Huachatún en Guatemala, también bajo el auspicio de la Carnegie Institution. Durante los siguientes 6 años, hasta 1931, Edith Bale trabajó junto a él en las excavaciones del sitio. Desempeñaron un papel clave en el análisis, clasificación y publicación del primer estudio sistemático de la cerámica de Huachatún. Este trabajo se convirtió en la base de la cronología cerámica utilizada en el área maya desde mediados de la década de 1930.
La labor de Edith Bale Rickerton representa una contribución sustancial al desarrollo de la arqueología maya, particularmente en el ámbito de la ceramología y la cronología, y su trabajo continúa siendo una referencia obligada en los estudios sobre la secuencia ocupacional de Huachactún y de la región circundante. Carmen Cook de Leonard estudió arquitectura en Alemania y Estados Unidos y posteriormente arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. En 1957 concluyó su maestría con una tesis titulada El origen de la cerámica anaranjada delgada. Ese mismo año realizó excavaciones en la isla de Jaina, Campeche, donde documentó aspectos geográficos del sitio, así como entierros y figurillas. Observó que los entierros estaban dispuestos de forma uniforme con los cuerpos flexionados y ofrendas colocadas en manos y boca. En cuanto a las figurillas, propuso que algunas de las femeninas pudieran haber sido producidas en el estado de Veracruz. También estudió figurillas de enanos en Jaina en una publicación de 1971. Además, investigó los asentamientos costeros de Isla Piedras y Guaymil, al norte de Jaina. En Isla Piedra señaló que la cerámica era distinta a la encontrada de Jaime y Guaymil. En Guaymil realizó un croquis del sitio, identificó la disposición de las construcciones alrededor de patios, excavó y registró el capitel 1 con textos jeroglíficos. Documentó 7 entierros y recolectó numerosos piezos cerámicos en superficie. Amalia Cardós fue otra destacada arqueóloga originaria de Tixcocop, Yucatán. Amalia estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia entre 1946 y 1949. En 1958 concluyó su tesis de maestría titulada El comercio entre los antiguos mayas, la cual fue publicada en 1978 por el Fondo Editorial de Yucatán. Durante su formación y primeros años de carrera, Cardós participó en investigaciones arqueológicas en los sitios de Cabá y Chichén Itzá. Posteriormente se integró como arqueóloga a la Oficina de Monumentos Prehispánicos en Mérida, Yucatán. A partir de 1961 asumió el cargo de jefa de la bodega de arqueología del Museo Nacional de Antropología y más adelante fue nombrada curadora de la colección maya de dicho museo. La trayectoria de Amalia Cardós representa una de las primeras incursiones profesionales femeninas en la arqueología institucional de México y sus aportes han sido fundamentales para el estudio del comercio prehispánico y la conservación del patrimonio maya. Tatiana Proskuriakov fue licenciada en arquitectura e inició su carrera en la arqueología maya en 1936, trabajando en el sitio de Piedras Negras, Guatemala. A lo largo de casi 5 décadas hasta su fallecimiento en 1985, realizó importantes contribuciones al estudio de la civilización maya, enfocándose en temas como la arquitectura, la escultura, artefactos y la escritura jeroglífica. En 1946 publicó un estudio pionero sobre la reconstrucción arquitectónica en edificios de 11 sitios mayas distribuidos en la península de Yucatán. Durante la década de 1950 participó en el proyecto arqueológico Mayapán de la institución Carnegie de Washington, donde realizó un análisis detallado de las estructuras cívicas y religiosas del sitio. Este estudio fue publicado en 1962 y amplió significativamente el conocimiento sobre la organización urbana y ceremonial de Mayapán. En 1950, Tatiana Proskuriakov también publicó un estudio pionero sobre esculturas mayas fechadas, centradas principalmente en el periodo clásico. Analizó esculturas de diversos soportes con el objetivo de identificar cambios estilísticos a lo largo del tiempo y establecer formas típicas del arte clásico maya. En el campo de la escritura jeroglífica maya, sus estudios sobre los textos inscritos en el monumento de Piedras Negras, Yaxchilán y Chichén Itzá fueron fundamentales. Su principal aporte fue demostrar que los eventos registrados en los monumentos de Piedras Negras estaban vinculados a personajes específicos y organizados en ciclos de 20 años. Este hallazgo, junto con los avances de Yuri Norosov en el valor fonético de los glifos y los estudios de Henrik Berling sobre el glifo emblema, sentaron las bases del desciframiento moderno de la escritura maya en la década de 1960. Por su parte, Merle Green Robertson fue una artista y arqueóloga que obtuvo una maestría del arte por la Universidad de California y otra por la Universidad de Guanajuato en 1964. Su incursión en la arqueología maya comenzó en los 60 cuando se integró al proyecto Tikal de la Universidad de Pensilvania, participando durante 3 temporadas de campo. A partir de su experiencia desarrolló un profundo interés por el registro de monumentos esculpidos, utilizando técnicas de calca que ella misma perfeccionó.
Empleó dos métodos principales, uno con tinta japonesa aplicada con varas de madera sobre papel y otra con pintura al óleo. Gracias a estas técnicas, Merle logró realizar más de 4.000 calcas de monumentos, hoy disponibles en el archivo digital del Pre-Columbian Art Research Institute. Entre las décadas de 1960 y 1990, documentó monumentos en numerosos sitios, incluyendo Palenque, Yaxchilán, Izapa, Tikal, Piedras Negras, Caminaljuyú, Copán, Caracol, Chichen Itzá y Calakmul, entre otros. Las arqueólogas formadas en la Escuela de Ciencias Antropológicas. En 1971 se conformó la primera generación de estudiantes de la licenciatura en arqueología de la entonces Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán. Esta generación estuvo integrada mayoritariamente por mujeres: Beatriz Repeto Tió, Leticia Domínguez, Piedad Peniche, Lourdes Martínez, Dorotea Andrew, Obdulia Cervantes y Josefina Espejo, fueron algunas de ellas. Solo dos hombres participaron en esta generación, Salvador Rodríguez y Jaime Alonso, que formaron parte del grupo. De los 9 integrantes, 3 mujeres concluyeron sus estudios con tesis de licenciatura. Piedad Peniche abordó el análisis de cerámica, entierros y artefactos del sitio de Comalcalco, Tabasco. Lourdes Martínez también centró su investigación en Comalcalco, enfocándose en el poblamiento, la arquitectura y la ornamentación del sitio. Por su parte, Beatriz Repeto finalizó su tesis en el 79 dedicada al desarrollo militar de los mayas durante el periodo posclásico. Este trabajo fue publicado por la Secretaría de la Defensa posteriormente. Para concluir, el recorrido histórico presentado en este trabajo permite reconocer y valorar el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en el desarrollo de la arqueología maya desde el siglo XIX hasta la actualidad. A través de sus exploraciones, investigaciones, registros artísticos y análisis científicos, estas pioneras contribuyeron significativamente a la construcción del conocimiento sobre la civilización maya, muchas veces en contextos adversos y con escaso reconocimiento institucional. Desde las primeras viajeras y exploradoras hasta las arqueólogas profesionales, sus aportes han sido esenciales para el estudio de la arquitectura, la escultura, la cerámica, la escritura jeroglífica y la vida cotidiana de los antiguos mayas. Asimismo, la consolidación de la arqueología como disciplina académica en Yucatán, especialmente a partir de 1971, con la formación de la primera generación de arqueólogas de la Universidad de Yucatán, marcó un punto de inflexión en la profesionalización del campo. Mujeres como Beatriz Repeto han sido clave en la formación de nuevas generaciones, manteniendo vivo el legado de las pioneras y abriendo camino para futuras investigadoras. Este trabajo reafirma la necesidad de seguir visibilizando las contribuciones femeninas en la arqueología, no solo como un acto de justicia histórica, sino como una forma de enriquecer la comprensión del pasado desde las perspectivas diversas e inclusivas. El legado de estas mujeres continúa inspirando y transformando la disciplina, y su memoria debe ocupar un lugar central en la historia de la arqueología mesoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la presentación.